SER Podcast. Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Hola Benjamín, buenas tardes, amigo. Hola, buenas ¿Cómo tardes, estás? Carlas. Qué prontito has llegado hoy. Sí, me estoy haciendo. No se te conoce. Me estoy no convirtiendo se te en profesor. reconoce. Son los años. No se te reconoce. Son los años, Son ¿tú los crees? años, que se Son vuelve los uno hasta años. formal, qué asco. Son los años. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Muy bien. Oye, ¿qué está pasando con el concurso Relatos en Cadena? Que casi cada semana hay finalistas nuevos. No es que quiera desmerecer a la cosecha más veterana que Sí, se sí. repite muy de vez en cuando y se asoma porque escribe muy bien. Pero luego hay gente nueva también. No, Hoy no, hay. tenemos de los 3 finalistas, 2 son nuevos. Dos son nuevos, efectivamente, ¿no? Hay renovación en la cartera. La verdad es que van entrando gente nueva, al tiempo que se mantienen algunos, ¿no? Porque, bueno, 2 de 3, el tercero ya había estado por aquí un par de Sí, veces. sí. Y bueno, y si miramos los finalistas anuales, pues hay 2 o 3 de los vieja guardia. y tal. no era pero que- están no- entrando gente muy nueva. Y no era tampoco aparentemente muy sencilla. Eso es muy difícil decirlo siempre. No. La frase para arrancar frase la no historia, era ¿no? nada Fue el sencilla. momento en que mataron al árbol. Puedes pensar, no sé, un ahorcado, se me ocurre a mí, así como de Alguno saque, hay. pero ¿ha habido ahorcados? Alguno ha habido por aquí. Bueno, lo que ha habido son 812 relatos, 812, que la sigue media- siendo una notaza, pero la vamos, media alta de que llevamos esta temporada. impresionante. Hoy, para situar el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos, aprovechando la coyuntura y dado que Joaquín Sabina cada lunes es la banda sonora de apertura de esta ventana de los libros, vamos a cambiar a otro disco que tiene ya unos añitos, que se llamó Vinagre y Rosas, y como había vinagre, había también un helado por ahí, un tiramisú de limón. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Nos estamos recreando en la letra para que se aprecie bien, porque esto no nace por ciencia infusa. Escribir es algo muy delicado y muy personal, y leer también. Serían actos individuales, así por definición, pero del mismo modo que la semana pasada aquí en la ventana de los libros, Marta del Vado y el equipo médico habitual conversaron con los coordinadores de 3 clubes de lectura acerca de la lectura compartida, que es un género en sí mismo. Hoy queremos asomarnos a la escritura compartida, a la escritura a 4 manos, y resulta que este tiramisú de limón, que formaba parte del disco Vinagre y Rosas, lo escribieron a 4 manos y a 2 cabezas Joaquín Sabina y Benjamín Prado. Así que para alusiones te toca contar cómo se hace eso, que visto desde fuera parece muy complicado, o a mí me lo parece, la verdad. Pues no sé, yo creo que una canción tiene música, tiene rimas y tiene una historia, ¿no? Y entonces en aquel momento yo tenía amores muy desgraciados, que a Joaquín le divertía mucho, a mí menos, y él tenía una vida doméstica de la que según él no salía ni una rima. Y entonces un día me llamó y me dijo, Benja, ¿qué te parece si nos vamos a Praga y no nos llevamos ni una guitarra y nos dedicamos a escribir un disco entero allí en un hotel? Yo invito. Y yo lo único que pregunté es ¿por qué a Praga?
Claro, yo podía Reus, no sé, a lo mejor. Dijo Praga porque dijo, allí no me conoce nadie, pero claro, él no sabía que Praga, el puente de Carlos le llaman el puente de coño, porque todo el rato está diciendo la gente, coño, Antonio, pero ¿qué haces? Está lleno de españoles que lo reconocían por todas partes, ¿no? Nos metimos ahí y utilizando mis desgracias sentimentales escribimos un disco como si las desgracias le pasaran a él. Fue muy divertido. Yo escribí un libro entero contando la semana romper una canción, contando todas las gamberradas que hicimos. Pero ¿qué es necesario para escribir a cuatro manos? ¿Qué no puede faltar? Falta de respeto. Porque si tienes un respeto grande, imagínate, estamos hablando de escribir en este caso canciones con Joaquín Sabina, ni más ni menos que aunque sea mi hermano del alma sigue siendo Joaquín Sabina, ¿no? Pero somos personas tan cercanas que hasta yo a él le puedo decir en un momento determinado ese verso es una mierda y él a mí ni te digo, ¿no? Si se lo dices a uno y se ofende, entonces es imposible escribir una canción porque básicamente una canción como un poema, como cualquier cosa que escribes muchas tonterías y entre 500 tonterías una mola, pero claro hay que aguantar de las 500 tonterías 250 del otro. ¿Has dicho mola? Emma Vallespinos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuando hablamos de escribir a cuatro manos, yo creo que a más de uno y a más de una nos viene a la cabeza lo de 6 manos. Sí, lo del famoso, episodio de los molos, de Carmen Mola, cuando se descubrió y tal, no sé qué. Les preguntamos, porque estuvieron aquí los tres cuando ya se hizo público tal, y nos contaron esto. Es pura democracia, somos 3, es la ventaja de ser 3. Yo creo que es mucho más difícil cuando 2 escriben una novela, porque ahí los 2 se enfrentan y no hay manera de resolver el conflicto. Aquí hay que votar, vas a votar y no te puedes abstener. De todas formas, a esto hemos recurrido poquísimas veces a lo largo de todas las novelas. Las buenas ideas se imponen, o sea, si uno de nosotros llega y dice vamos a meter gusanos en el cerebro, es imposible que los demás digamos que no. Sí. Estoy de acuerdo. De todas formas, yo tengo que decir una cosa, con respecto a lo de Sabina, yo lo tengo más fácil porque ahí hay un jefe claro. Que es él, evidentemente, ¿no? Aparte que escribe mejor canciones que yo, pues él es Sabina y yo no. Entonces, a lo mejor eso te beneficia también, ¿no? De admitir que la democracia está muy bien, pero en ciertos sentidos está muy bien aceptar que alguien mande y otro vaya un poco al trato. ¿Algún otro ejemplo tendríamos por ahí a mano, ¿no? Sí, traigo algunos. Por ejemplo, Millás y Arzuaga con su trilogía, ¿no? Sobre la vida, la muerte y la conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Más, una de las autoras que nos acompañó precisamente la semana pasada con los clubes de lectura, Rosa Rivas, firmó con la autora alemana Sabine Hoffmann la trilogía de los años oscuros, que era una serie policíaca protagonizada por una periodista, y su caso fue un poco el triple salto mortal con tirabuzón, porque cada una de ellas escribía en su propio idioma, es decir, una en castellano, la otra en alemán, y luego se corregían también la una a la otra. Está Rosa Montero, por ejemplo, que publicó hace unos años La desconocida, que era una novela negra escrita a 4 manos con el francés Oliver Truc. Está Lorenzo Silva y Noemí Trujillo con su serie de la inspectora Mauri. Pero esto en cuanto a autores contemporáneos, pero no podemos acabar esta enumeración, esta lista, sin citar, por ejemplo, a Dickens, que escribió a 4 manos una novela cómica, Los perezosos, con su amigo Wilkie Collins. También Borges y Bioy Casares escribieron a 4 manos libros que firmaron, eso sí, con seudónimo. Y acabamos con Juan Benet y Luis Martín Santos, que escribieron varios relatos que encontraron años después los herederos de Benet y fueron publicados en 2020 bajo el título El amanecer podrido. Y la pregunta es, ¿esto se puede enseñar? Esta tarde hemos invitado a la ventana de los libros a la escritora y profesora de escritura creativa de la Escuela de Escritores, Chiqui Fabregat, que imparte un curso de esto de de escribir a 4 manos. Chiqui, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, Benjamín ha dado pistas. Emma ha puesto ejemplos. ¿Por dónde seguimos? Se puede o sea, en enseñar. ese curso, ¿qué se aprende? Se aprende sobre todo se intenta aprender? A hacerse un poquito a un lado, porque estáis hablando de si es de democracia, de si hay jefe o no, de cómo se aportan las ideas, pero yo creo que hay un paso previo, que es que cada uno tiene que hacer un ejercicio de cuidar su autoestima y decir, no pasa nada, aunque me digan este verso es una mierda, aunque me digan esto que has escrito, tengo que hacer el ejercicio de decir, lo importante es el resultado final. Entonces creo que el paso previo es ese ejercicio que tiene que hacer cada uno por separado antes de acordar cómo se va a trabajar. O sea, dejar el ego fuera de la habitación. Fuera totalmente. Pero eso no es fácil en ningún oficio. En ninguno, y absolutamente ninguno. En la escritura muchísimo menos. Los egos de la escritura, madre mía, no cabemos por los pasillos. Bueno, y en ese curso, exactamente, ¿cuál es el temario, la duración? Es que tengo curiosidad, o sea, ¿cuál es? Mira, este curso nació con vocación de ser una invitación a que viniesen parejas, tanto pareja sentimental como parejas de escritura, y además de hacer un apoyo a la conciliación familiar, y incluso lo ofertábamos con un taller paralelo para niños, para que pudieran venir con sus hijos, que oye, que al final no puedes ponerte a escribir con tu pareja porque tienes siempre al niño por medio, ¿no? Se nota que eres autora de
unos cuantos libros para niños y para jóvenes, ¿eh? No por nada. No, está muy bien. Esto se le ocurrió, está además, muy bien pensado. a la gente de la escuela que tiene niños pequeños, porque yo los míos están muy grandes ya, pero a la gente que tiene niños pequeños y no puede escribir, ¿no? Entonces, la idea era esta, con lo cual hicimos un programa que se condensara en un día, una cosa muy intensa, muchas horas. Pero después hemos pensado que la siguiente opción va a ser mucho más relajada, va a ser como varias sesiones, porque hay que ir interiorizando esta idea de podemos trabajar juntos, hay que dejar que las ideas maduren un poquito, entonces a lo mejor pues con una sesión a la semana, algo así. Y hay que hacer muchos acuerdos previos antes, es decir, sentarnos como unas normas y a partir de entonces empezamos a escribir. Yo creo que sí, yo creo que para que fluya y para que se dé esa complicidad que es necesaria, primero tiene que haber una complicidad, lógicamente, pero yo creo que para que fluya lo mejor es dejar todas las bases bien sentadas, incluso las cosas que no sabes que van a ocurrir, ¿no? Que ni siquiera sabes bueno, ¿qué pasaría si los dos tenemos una idea y ninguno de los dos cedemos? ¿Cómo nos la jugamos? Porque antes decía Carmen Mola que ellos eran 3 y era muy fácil votar, cuando solo hay 2 es muy difícil. Pero lo que pasa es que aquí hay que saber que lo importante no son los marineros, es el barco. Y entonces si estás escribiendo una canción, yo he escrito canciones con Sabine, pero he escrito canciones con Amaya Montero y con Leiva y con Suarma y con mucha gente que no son a lo mejor tan hermanos como Joaquín, pero siempre pensando que los dos estamos queriendo que la canción sea mejor, ¿no? Y no imponerte, sino que funcione, ¿no? Claro, por eso el primer ejercicio es saber que quieres que la canción sea mejor, que el libro sea mejor, que el poema sea mejor, que tú te apartas un poquito, que no eres tú y tu nombre lo que importa, sino más bien el resultado. En la poesía se ha hecho toda la vida lo que se llama un cadáver exquisito, ¿no? Toda la vida, la generación del 27 lo hacían todo el rato, entre Lorca y Alberti y todos estos, ¿no? Sí, además yo creo que esencialmente es eso, ¿no? Un poco lo estáis diciendo todos, pero es el trabajo en equipo y la voluntad de trabajar en equipo. Es decir, yo ya hago lo mío, solo cuando quiero, ¿no? Pero si vengo aquí es justamente porque estoy dispuesto a trabajar en equipo y quiero disfrutar de la maravilla de lo que es crear en equipo, que es muy distinto de crear solo y abre otras posibilidades. Pero tú, por ejemplo, Chiqui, por curiosidad, acabas de publicar una novela una novela para jóvenes que se titula Tamapuya, los hijos del volcán, en Siruela, por cierto. Tú esta novela, que yo no la he leído todavía, ¿tú esta novela te imaginas haberla escrito con alguien más? Me costaría, me hubiera costado mucho porque yo tengo una forma de escribir que sale muy de las tripas, que voy dejando que me vaya saliendo lo que tengo dentro para descubrir qué historia estoy contando. Entonces, claro, hacer ese descubrimiento requiere que pruebe, que vaya probando cosas. Yo borro mucho, escribo mucho y borro. Entonces, si escribo 10.000 palabras y las borro solo para saber de qué va la historia y esto se lo hago a otra persona, igual no le sienta bien. Pero como decía Woody Allen, el amor entre dos personas es algo maravilloso. Entre 6 debe ser la leche, ¿no? Bueno, con esta cosa, porque igual si lo haces bien es muy divertido, ¿no? Porque, ¿sabes? Una especie de tormentita de ideas, ¿no? Yo conozco un equipo que son 10 autores que han escrito una novela, 10 autores. Eso es un orfeón, no es un autor. Eso es un orfeón, y es una locura, y la novela es maravillosa porque no se ven costuras, ¿vale? ¿Qué novela es, por favor? Aurora o Nunca, es una novela juvenil publicada por Edelvives. Aurora es un pueblo en el que ocurren una serie de cosas misteriosas con un galeón, y hay 10 autores escribiendo y poniéndose de acuerdo. Traerlos un día aquí a todos. Por favor, traerlos. Los aurorianos han hecho Va a ser divertida la votación ese día. Han hecho 3 novelas, porque le han hecho además una de juvenil y 2 más pequeños, pero es increíble ese equipo. O sea, a mí me fascinan, son amigos, la gente infantil ya sabéis que nos llevamos muy bien todos, y es fascinante ese equipo porque poner de acuerdo a 10 personas a mí me parece una locura. Bueno, mira, vamos a incorporar a la conversación a 2 escritores que el año pasado publicaron una novela escrita a 4 manos. Ellos son Edurne Portela y José Ovejero, autores de Una belleza terrible, publicada en Galaxia Gutenberg. La historia que cuentan gira alrededor de personajes reales. El motor es un político francés, un revolucionario, Raymond Molinier, y en la novela está rodeado de otros hombres y sobre todo mujeres que compartieron sus luchas por la revolución y agrupados alrededor de una idea política que era el trotskismo. Bien, la historia recorre casi un siglo de historia, desde el París de la Primera Guerra Mundial hasta los años 80, pasando por la España de la Guerra Civil, Argentina peronista, o sea que hay ahí mucha tela. Edurne, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿A quién se le ocurre la idea de escribir una historia así a 4 manos?
Bueno, más que ocurrírsenos la idea de escribir a cuatro manos, la cosa tiene que ver con que yo me encontré con un personaje, Raymond Molinier, que me fascinó. Me fascinaron las mujeres que iba descubriendo a su alrededor, que estaban en esas mismas luchas, y según iba leyendo sobre él, le iba contando a Edurne, y ella se iba entusiasmando, pero yo también. Entonces fue el momento en el que nos miramos y dijimos, bueno, ¿y si lo escribimos en lugar de repartirnoslo, echarlo a suertes, y si lo escribimos juntos? Edurne, y enlazando con lo que comentaba Chiqui de la necesidad de dejar las cosas claras antes de empezar, ¿a qué tipo de acuerdos previos, si es que los hubo, llegasteis antes de ponerse ahí chic a escribir ya? Pues en realidad a ninguno. No sentimos la necesidad de crear esos acuerdos, porque desde el primer momento lo tomamos un poco como una aventura, ¿no? Y me gustaba mucho lo que estaba diciendo Chiqui, que tú, Chiqui, escribes sin saber a dónde vas, pues tanto José como yo escribimos igual. Para nosotros la escritura es una forma de indagación. Entonces, tanto el tema, que requería muchísima investigación, como el proceso de escritura en sí, lo enfocamos como eso, como una aventura intelectual, creativa, y nos metimos un poco en ese jardín sin saber a dónde íbamos a llegar. ¿Y eso tiene mecánica, tiene método? Quiero decir, ¿hay un reparto de papeles o no? ¿O eso de no saber a dónde voy lo lleváis hasta las últimas consecuencias? Bueno, tiene un método cambiante, que eso es lo que fuimos descubriendo, que teníamos que ir cambiando según avanzábamos. Al principio, sencillamente, decidimos, bueno, que cada uno escriba lo que quiera, de la época que quiera, con el personaje que quiera, para ir encontrando un poco nuestro tono, cómo lo enfocábamos, y nos íbamos intercambiando los textos. Y luego ya fue haciéndose un proceso más compartido en el que Edurne cogía un texto que yo había escrito y lo completaba o lo cambiaba, yo hacía lo mismo con uno suyo, entonces íbamos avanzando hasta ya la fase final, que fue, digamos, lo que de verdad es escribir juntos. Que fue escribir literalmente a cuatro manos, es decir, teníamos cada uno su teclado, bueno. Abríamos cada uno su pantalla, pero compartiendo el texto en tiempo real en Google Docs. ¡Ostras! Y empezábamos a escribir, empezaba a escribir uno y de repente veía como su frase desaparecía y aparecía otra. ¿Qué nos creéis que erais, Nacho Cano? Hostia, pero qué curioso, estoy tratando de imaginar la imagen, ¿no? Hostia, no sé. Sí. No habíamos pensado que fuese posible tampoco, solo que nos dijimos, oye, pues joder, estamos aquí solos los dos, nadie nos ve, vamos a intentarlo. Y descubrimos que era no solo muy divertido, sino muy interesante, porque aún no está acostumbrado, o nosotros dos por lo menos, a escribir solos. Tú tienes tus propias asociaciones, los ecos que genera lo que estás escribiendo, pero claro, ahora es la otra persona la que asocia y la que amplía el eco y la que lleva esa historia a un lugar que tú no habías imaginado. Estoy pensando que la historia de la música es la historia de grupos de éxito que se separan para no tener que seguir escribiendo juntos, ¿no? Y nosotros buscamos lo contrario, que es juntarse con alguien para escribir juntos, ¿no? Y luego también que cada autor tiene su proceso, ¿no? Unos escriben muy pronto, los otros roban horas a la noche. No sé si era compatible, si ya teníais como una cosa muy, muy igual o hubo que, pues eso, acordar horarios y demás. Bueno, si para que no lo sepas, sois pareja y vivís juntos, es decir, es 24/7 sí. Esto. Eso es. Claro, es que fue intensísimo porque era... con el desayuno ya era buenos días. Y estaba pensando Raymond Molinier, o sea, era constantemente, salíamos a pasear y nos grabábamos las conversaciones porque, claro, durante las conversaciones dando un paseo podían salir ideas maravillosas y no teníamos el ordenador a mano. Entonces nos grabábamos, volvíamos corriendo a casa y empezábamos a escribir sobre lo que habíamos hablado. Entonces fue una simbiosis brutal, ¿no? Llegar momentos de asustarnos incluso porque completábamos no ya las frases cotidianas, sino las frases ya del proceso creativo y de la escritura, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy bonito porque fue profundizar también en un conocimiento del otro, por supuesto, pero también un proceso de enriquecimiento muy, muy grande, ¿no?
Buenísimo. Y es que, hola Edurne, hola José. Yo es que os estaba oyendo y además he estado oyendo también algunas entrevistas que habéis hecho y la presentación que hicisteis en Alberti y tal. Claro, a mí me fascina porque yo digo que yo escribo para conocerme y descubrir cosas. Esto justo que estabas diciendo tú ahora, Edurne, de que os conocéis en la escritura. Claro, a medida que vas avanzando vas descubriendo un montón de cosas. Eso es fascinante, pero lo cierto es que yo, salvo vuestro caso, creo que no he encontrado otro, y he trabajado con mucha gente así a cuatro manos, que sea tan simultáneo. O sea, me ha parecido fascinante. Sí, y lo que pasa es que es eso, ¿no? Cuando escribes te conoces más, pero aquí estás conociendo a la otra persona, ¿no? Claro. De pronto tienes ese momento también de fascinación de que tú has empezado ahí una frase y Edurne pues continúa por un lado que me maravilla y que digo, joder, no se me habría ocurrido, pero qué bueno, vamos a seguir por ahí. Claro, es que yo creo que la clave es que al final el libro lo haga el tercer hombre o la tercera mujer, que no sea ni uno ni otro, sino una cosa que ninguno de los dos habría hecho solo, ¿no? Pero ¿y en la relectura, Edurne, José? O sea, ¿os reconocéis el uno al otro y ya es un estilo... la palabra híbrido no me gusta. ¿Es un estilo nuevo y tal? ¿Os reconocéis? ¿Esto lo he escrito yo? ¿Esto no? Bueno, hay partes que sí, que sabemos que lo hemos escrito, pues lo he escrito yo, lo ha escrito José, porque también hay una vinculación con ciertos momentos de la escritura muy fuerte, y por mucho que no estés pensando en la autoría, que por cierto, esto que habéis dicho antes es muy real, o sea, lo que importa es el texto, no quien lo escriba, ¿no? Sí. Por mucho que pase eso, sí hay momentos que te quedan muy dentro, como que son tuyos, ¿no? Pero luego hay muchas partes de la novela que se nos ha olvidado quién las escribió. Porque además el proceso, de corrección también lo hicimos con ese sistema simultáneo. Entonces, claro, ahí también somos mucho de corregir. Entonces, a veces nos autocorregíamos, pero ya llegaba un momento en que el texto había evolucionado de tal manera que no sabíamos muy bien de quién. Además, tampoco ni siquiera nos dividimos los personajes, entonces ningún personaje nos pertenece. Oye, ¿y la promoción a cuatro manos cómo es? Mejor, ¿no? Más llevadera, pues, supongo, ¿no? Eso está muy bien, claro, porque normalmente la promoción te obliga a viajar solo a un montón de sitios, a estar solo en un montón de hoteles, pues claro, ahora lo hacíamos juntos. Estábamos acompañados en toda esa promoción, que ya estábamos acostumbrados, porque en realidad algunas veces, precisamente para evitar esas largas separaciones, yo presentaba a Edurne, ella me presentaba a mí y viajábamos juntos haciendo una especie como de dúo en el que, aunque eran su libro y mi libro, pero participábamos los dos, o sea que había ya un cierto rodaje. En caso de cabreo hemos venido a hablar de nuestro libro, o sea, no de uno. Oye, ¿y os han quedado ganas de repetir? Sí, lo que pasa es que tiene que darse una condición y eso yo creo que lo tenemos muy claro, lo hemos disfrutado muchísimo, pero tendríamos que encontrar una historia que nos fascine a los dos. Como la del Molinier, y si no, la cosa no funciona. Claro, sencillamente decir vamos a escribir juntos no nos motiva lo suficiente, tendría que ser vamos a escribir juntos esta historia que a los dos nos interesa tantísimo. Yo no es por chinchar ni meter el dedo en el ojo ni nada, nada más lejos de mi intención. Pero habéis contado una historia maravillosa. Además de un editor que me imagino que confía cuando le planteáis esto, decir, hostia, bueno, pero confía, tal, todo ha ido bien. No ha habido ni un solo momento de bloqueo, de decir, déjame en paz. No ha habido ahí ningún momento, ninguno. ¿No te han mandado a dormir al sofá? Esa pregunta ahora, ¿quién era? Perdón. En general. No, de verdad, o sea, sabemos que sonamos repelentes y que parece que estamos cubriendo la parte turbia del proceso, pero de verdad es que no ha habido entre nosotros ningún tipo de, no sé, como de malestar o de incomodidad, y yo creo que parte de la base de mira, ahí Benjamín te voy a llevar la contraria, ¿no? Del respeto. Muy bien, gracias. Y también, no sé, como una confianza plena en que si la otra persona en ese momento estaba optando por otro camino, era el que teníamos que seguir. Entonces, no sé, no nos hemos enfadado de verdad. Nos lo preguntáis muy a menudo, nos lo preguntan las presentaciones y yo creo que todo lo contrario. No, pero eso es así. Empezamos hablando de lo de Sabina. Joaquín y yo hemos discutido hasta la locura, pero nunca nos hemos peleado. No es lo mismo. Discutir muchísimo, pero muchísimo por cada, pero pelearse jamás. Claro.
y ni siquiera estamos casados. Pero fíjate, yo había hecho alguna vez esto de escribir con alguien y he discutido en esos otros casos mucho más que en este con Edurne. Y en esos casos sí había mucha más discusión, mucho más desacuerdo. En uno, además, recuerdo que nos enfadamos bastante, un escritor y yo, pero ahora con Edurne no ha habido esa situación. Era más de esa especie como de entusiasmo compartido también durante toda la investigación. Cada vez que descubríamos una carta importante, un texto íntimo de una de estas mujeres, amiga de Natalia Sedova, la mujer de Trotsky, que contaba algo privado, de pronto era como de emocionarnos juntos más que de discutir, ¿no? De aquí sale un axioma: la pareja que escribe unida permanece unida. Oye, Edurne, José, oye, ¿os podemos atracar un momentito? ¿Os quedáis un ratito más y nos ayudáis a elegir el relato ganador del concurso Relatos en Cadena? Vale. Y seguimos hablando de literatura también, ¿eh? Pero además el compromiso del jurado. Pues venga, va. Pero me quejo. Yo soy lo que ves detrás de mí, no hay nada. Puedes pensar que soy solo fachada, que no quiero romper el cristal, solo el reflejo. Cuando me haya cansado de esperar lo imposible, volveré a caminar sobre mis huellas y sin mirar lo imperfectas que son ellas. Yo prefiero aceptar lo impredecible. Esto que está sonando es una chulería por alusiones. Hoy estamos hablando en la ventana de los libros de lo complejo y complicado y gratificante que puede resultar escribir algo a 4 manos. Y, en fin, yo estoy ya absolutamente convencido, después de escuchar a Edurne y a José, de su experiencia. Chiqui también lo vi porque da un curso, pero no tanto. Pero es que esto que está sonando es, en fin, un ejemplo superlativo de hacer algo con varias manos, con varias cabezas y con varias voces. Esa es la canción de La Ventana que se inventó nuestro poeta Benjamín Prado, donde participan Sabina, Serrat, Fito, Coque, no lo sé. Amaral, sí, Morente, ya está. Todo el mundo, ¿no? Cada uno escribía un verso. Un verso, lo escribía y lo cantaba. Un verso que tenía que continuar el verso que había escrito el anterior, ¿no? Y ahí hay que decir que aquí la que más trabajó fue Laura Piñero, que fue la que se tuvo que comer a todos los representantes y todos estos. Hay que darle el mérito a cada uno que tiene. Pero fue muy bonito como, ¿te acuerdas que dijimos el primer verso que lo escriba Sabina? Y el último Serrat. El último Serrat, y en medio de ese bocadillo va a querer estar todo el mundo. Y todo el mundo quería estar. Pero lo bonito era lo en serio que se lo movían todos. Aquí te venía un... Se me ha ido el sonido. Te venía un Bumburi, te venía un Amaral y tal, y oye, cómo sufrían allí, te llamaban, no sé, es que hay una palabra que quiero cambiar, es maravilloso cómo se implicaron todos. Esto, ¿no? Sabina, no me puedo quejar, pero me quejo, y acabó Serrat, no te quiero dejar mientras te dejo. Sí. Y como tú has dicho, como tú has dicho aquí fuera del micrófono, no es un cadáver exquisito, es un cementerio entero. Es un cementerio total esto, sí. Saber perder. Mira. Sin ser un perdedor. Iván. Haya paz en la guerra y que gane el peor. No dejar nunca medias la jugada. Pero ¿qué me estás contando? Que me quieres para siempre. Santi Balmes era ese. Recordar que la música de la canción la puso Rubén Pozo y la produjo Alejo Stivel. Fantástico. La salida. El final tiene su punto de partida. No me puedo quejar, pero me quejo. Ni te quiero dejar mientras te dejo. Mira, que tengo la lista aquí, Sabina abre, Serrat cierra,
Y entre medias, Johnny Burning, Amaral, Fito Cabrales, Bumburi, Vetusta Morla, El Langui, Solea Morente, Zahara, Iván Ferreiro, El Canca, Adriana Moragues, Coque Maya, Lofo Oblivion, Alejo Steven, Lamari, Pedro Guerra y Quique González. Madre mía. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pero que estoy con la boca abierta de verdad. Esto fue una experiencia maravillosa. ¿Cuándo lo hicisteis esto? Uy, hace años ya. Igual no estaba todavía yo en la radio. Decía Heidel Birna que todo hace ya 20 años, no tanto, pero casi. No, ahora todo se mide en términos de antes o después de la pandemia. Yo creo que fue antes, bastante antes. Mara Torres, antes del microondas incluso. Mara Torres, incorpórate a la conversación. Sí. Tú que además has escrito, y has escrito libros, y has publicado. ¿Sí o no lo de a cuatro manos o complicado? Venía ¿Cómo lo ves? escuchando y la verdad es que lo veo complicado. O sea, tiene que haber mucha conexión entre quien decide hacerlo a cuatro manos, entre esas dos personas, dos autores. Y luego no sé si tener claro qué papel tiene cada uno. ¿No? Si uno a los diálogos, otro a la parte más poética, o sea, no lo sé, lo veo complicado. Si uno pone la trama y el otro pone el estilo, no sé, lo veo difícil. La canción de La Ventana se estrenó en noviembre de 2018. Y ahí está y ahí sigue. Mi sueño es que un día pudieran cantarla en directo todos los que participaron. ¿Te imaginas? Pero bueno, en fin, oye, por soñar que no quede. Oye, que hemos atracado a José y a Edurne para que se queden a elegir el relato ganador de esta semana. Vamos con los finalistas y luego seguimos. Venga. Hola. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Recuerdo los datos de esta semana. La frase para construir historias fue el momento en que mataron al árbol. Hemos recibido 812 relatos, de los cuales hay 3 finalistas, que son Pilar Castán, Juan Castillo y Mario Doñate. Pilar Castán tiene 64 años, es de Zaragoza, era telefonista en el Ayuntamiento de Zaragoza, ahora está esperando la jubilación, en paro ya esperando la jubilación. Pilar, buenas tardes, hola. Buenas tardes. ¿Falta mucho o poco para la jubilación? Pues poquito, yo me siento jubilada ya. ¿Y cómo es esa sensación, Pilar? Estupenda, es estupenda. He encontrado muchos divertimentos que me hacen feliz. Uno de ellos es escribir, otro de ellos es dibujar, otro de ellos es el ejercicio físico, o sea que estoy plena. Pero tú antes de esta etapa no escribías, por ejemplo, o escribías, ¿no? A ver, mira, yo empecé dibujando una técnica que se llama centagre, con Z, que yo recomiendo y que descubren un poquito los oyentes, que es súper relajante y te hace desconectar. Entonces, se dibuja con rotuladores calibrados y no hace falta saber dibujar. Son rayas haciendo dibujos geométricos, etcétera. Entonces, primero empecé haciendo esto. Después lo subí a Instagram, le hice un pequeño Instagram que no usaba y dije, bueno, pues lo voy a subir a Instagram. El Instagram, que por cierto, si quieres lo puedo decir, @pi.cas, debajo tiene un espacio en el que te permite unas 370 palabras. Y ahí empecé a escribir. Mira. Ahí empecé a escribir a raíz del dibujo o no, o a veces no tenía nada que ver con el dibujo. Oye, si quieres vender un coche, aprovecha ahora, que te quedan 10 segundos. Yo escribía mis cosas, mis pensamientos, pero está bien. Anécdotas. Bueno, vale. O sea, cogiste carrerilla con el dibujo y te pasaste a la escritura. Oye, pues ni tan mal, porque llegar a esta final con 800 y pico competidores, pues no es nada mal. Lujazo. Estoy súper feliz. Que tengas mucha suerte, Pilar. Que tengas mucha suerte. Juan Castillo tiene 54 años, vive en Fogars de la Selva, en Barcelona, aunque él es de Villarreal, es maestro de educación primaria. Juan, buenas tardes, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú no estás jubilado todavía, ¿no? Todavía estás ahí dándole al callo, ¿no? Ahí estamos, estamos en activo aún. Hay que enderezar un poco esta situación tan caótica. Sí. ¿Qué tal ha ido la clase hoy? Pues hoy muy bien. Soy maestro de aula de acogida y con reducción de jornada, por lo tanto, hoy ha sido más ligero. Muy bien. ¿Y tú lo de escribir desde cuándo, Juan? Bueno, pues ha vivido como varias etapas así en mi vida. Cuando era más joven, cuando era más chaval, pues sí que era bastante aficionado a escribir. Luego hubo una larga etapa de sequía. Y desde hace, 5 o 6 años, pues he vuelto a recuperar la afición. La afición y la chispa, porque haberte colado en esta final, la verdad que tiene muchísimo mérito. Que tengas mucha suerte, Juan. Sí.
Muchas gracias. Mira, y el tercer finalista es otro maestro, jubilado en este caso, Mario Doñate, 63 años, de Valencia, fue también maestro de primaria, él es finalista semanal por tercera vez, es el único que ha pasado ya por la experiencia de llegar a este punto tan tal. Mario, buenas tardes, hola de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Tienes alguna recomendación al colega Juan que te está escuchando, de compañero a compañero, o no? ¿O que vaya haciendo su camino? Nada, que lo disfrute mientras que pueda, porque también tiene su parte muy buena lo de estar trabajando con los nanos, y la verdad es que luego se llega hasta echar de menos, ¿eh? Ya, nos lo dijiste el otro día, es verdad. Bueno, pues Mario, que tengas mucha suerte, ya sabéis los tres cómo va esto, vamos a dar lectura a los relatos, después vosotros votáis, que ya habéis votado, pero nos desvelaréis cuál es el sentido de vuestro voto, y el resto del jurado se pronunciará. Así que allá vamos. El primer relato finalista de esta semana, el de Pilar Castán, se titula Oscilante. Hace tiempo que lo intento, ya llegó el momento de parar el tiempo. Fue el momento en el que mataron al árbol cuando por fin mi corazón se sosegó. Lo sentí por él. Era un roble espléndido, casi centenario, que presidía la casa desde el centro de la rotonda de acceso a la finca. Majestuoso, sano, firme. Durante años lo elegimos como escenario de multitud de fotos familiares. Nos encantaba a todos. Y sin embargo me alegré por mí. Hacía un año que no podía mirarlo y tampoco podía dejar de hacerlo. Porque cuando alzaba la vista no veía el árbol, veía la soga y el cuerpo de mi padre oscilando suspendido de ella. Hostia, si lo sé, no digo nada antes. Por favor. Lo habías dicho, pero a que no te lo imaginabas así, este ahorcado, ¿eh? No. La verdad es que está muy bien organizado el relato desde la primera frase en la que ya, digamos, anuncia una catástrofe, ¿no? Algo, o sea, por qué su corazón se sosegó, ¿no? Porque mataron al árbol, ¿no? Y a partir de ahí empieza a desarrollar una historia de felicidad familiar, de que todo parece que va muy bien, que todo está estupendo, y ese árbol los cobija a todos y tal, hasta que de repente se da en la última frase nos da el hachazo y nos explica exactamente, nos resuelve esa pregunta que teníamos desde la primera frase. Tremendo. Venga, vamos con el segundo relato, el de Juan Castillo, se titula Sabia Venganza. Quiero dormir, pero no puedo cerrar los ojos. Fue el momento en que mataron al árbol sagrado que empezó su particular calvario. El teniente Rogers, una mañana mientras se afeitaba, melló la cuchilla con unas ramitas que le brotaban del bigote. Unas robustas raíces reventaron las botas predilectas del capitán Fleet. El barbero no podía detener la maraña de hojas lanceoladas que brotaban del cuero cabelludo del sargento Watts. Temerosos de las impredecibles consecuencias de aquellas hechicerías, las máximas autoridades del imperio trasladaron a los valerosos caballeros al jardín botánico de la capital. Los familiares pueden pasar una vez por semana para regar y limpiar las placas identificativas con sus flamantes nombres en latín. A mí hay algo que siempre me parece impagable en un relato, que es un golpe de imaginación, ¿no? Total. Y cómo de repente este que empezar a brotarle, o sea, simplemente el hecho de fue el momento que mataron al árbol y ponerle detrás la palabra sagrado. Es decir, a partir de aquí explota la fantasía si quiero, ¿no? Y ser capaz de hacerlo, ¿no? Que los trasladen al jardín botánico. Exacto. Y a mí el final que no del es jardín fácil botánico hacer eso, ¿eh? No, claro, no es nada fácil, y más cuando además Juan ha dicho que se suele basar para escribir en las experiencias de la vida cotidiana, que yo no sé qué vida cotidiana tiene Juan Castillo, pero cómo le ha ido dando la vuelta para convertir lo que anunciaba una frase muy realista en algo completamente fantástico y magnífico. Está muy bien. Vamos con el tercer relato, el de Mario Doñates, lleva por título Generaciones. Fue el momento en que mataron al árbol. El niño lloraba desconsoladamente mirando desde la ventana. La abuela le acariciaba el pelo tratando de consolarlo. El pequeño gimoteaba sin parar, recordando su casita, hecha con tablones y telas viejas. «No seas tonto», le decía su madre. «Ahí pondremos una piscina, ya verás lo bien que lo pasarás en verano». Por la mejilla de la abuela corrió una lágrima solitaria. «¿Tú también tenías una casita en el árbol, Yaya?». La abuela no contestó. Sus viejos ojos miraban apenados la corteza reseca del viejo roble. Y sobre esta, un corazón y dos iniciales. ¡Oh, qué penita! ¡Qué cosa más tierna! Muy tierno, ¿no? Porque al final resulta que sí, que la abuela sí que tenía una casita y muy grande montada en ese árbol, ¿no? Que es un poco lo que descubrimos y lo que está contado con muchísima delicadeza, ¿no? Toda la pérdida, toda la pena del chaval, y que de repente luego todo eso se vuelque sobre la historia de la abuela, que es lo mismo pero mucho más grande. Bueno, pues llega la hora de la verdad. Hay que votar. A ver, los finalistas primero, ¿por quién han votado? Pilar, ¿tu voto para quién ha ido? Yo he votado por Generaciones. De Mario. Juan, ¿tú por quién has votado?
también por generaciones. ¿Y Mario, tú por quién has votado? Yo por Oscilante. Por Oscilante de Pilar. Muy bien. A ver, Emma Vallespinos, te toca a ti. Venga. Yo voto por Juan. Tú votas por Juan. Benjamín. Pilar. Pilar. A ver, nuestros escritores a cuatro manos, Edurne y José. Edurne. ¿Tenemos un voto o dos? No, dos. Buena pregunta. Dos. O tres, con el tercer escritor ese que decía Benjamín. No, uno cada uno. Venga, Edurne. Juan, yo por Juan, me gusta mucho. De momento tenemos un triple empate, que tiene que deshacer José, sí o sí, porque no queda otra. ¿Por quién votas tú? Pues están muy bien no los tres, nos hemos puesto de acuerdo, pero por Juan también. También. Sí. A ver, ¿a quién dejo para el final? Venga, Chiqui, te toca a ti, va. Yo por Mario. Por Mario. Sagarna, te toca a ti. Pues yo por Juan. A mí el golpe de imaginación, me ha encantado. Y falta Mara. Yo por Pilar, por Oscilante. Pues está la cosa apretada, ¿eh? Ya no queda nadie por votar. No. 3 votos para Pilar, 3 para Mario y 4 para Juan Castillo, que se clasifica para la final mensual. ¡Felicidades, Juan! ¿Felicidades, Juan? Muchas gracias. Estás ahí, ¿no? Pues eso. Y Sí, disculpa. Nada, tranquilo. Y Mario y Pilar, pues ahí seguimos. Muy cerquita. Ahí seguimos. Muy bien. Muchas Muy gracias. gracias. Qué bien. Oye, Edurne Portela y José Ovejero, os despido ya. Os decimos adiós, que no queremos robaros más tiempo. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana de los libros, de verdad, ¿eh? Gracias a vosotros. Ha sido un Adiós. gustazo. Ha sido un gustazo. A ver, Sagarna, deberes para la próxima semana. ¿Cómo queda la cosa? Pues va a quedar una frase bien bonita. Con sus flamantes nombres en latín. No es fácil tampoco. No es nada fácil, pero abre un mundo muy distinto de casi todos los que abrimos aquí todos los lunes, ¿no? Con sus flamantes nombres en latín. Tiene hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Alea jacta est. Ahí vamos. Y ahora el faro. ¿Hacia dónde enfocará esta noche la luz del faro? Mara, a ver. Hacemos el faro bueno. Doctor Bueno. Bueno, sí, lo que pasa es que Doctor Bueno viene... Es mañana, los martes, ¿no? Los miércoles. Los miércoles. Imposible no acordarse de Raúl González diciendo sí, bueno, no. Es lo más. Bueno, sabéis que dejadme que cuente una cosa, la semana pasada murió Fernando Onega y casi todo el mundo coincidía en que era un hombre honesto, sosegado, un buen periodista y un hombre bueno. Pues esta noche viene Sonsoles Onega. Es la primera entrevista que concede después de la muerte de su padre. Dale un abrazo. Sí. Y luego es curioso esta palabra bueno que utilizamos constantemente. Yo estaba escuchando la radio a lo largo del día, la de veces que podemos decir la palabra bueno. Sí. Bueno, pues vamos a otra cosa. Sí. Bueno, pues venga. Sí, Raúl González. Sí, bueno. Bueno, tengo a Antón Meana. Pues, o sea que le voy a decir esto para que tire del hilo. Seguro. Y bueno, luego también que es ser un hombre... Bueno, es que es constante. Lo mejor sigue siendo lo de Machado, no ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? En el buen sentido de la palabra bueno, es verdad. Esa, mira, la voy a poner la canción de Serrat. El buenismo. El buenismo, a veces de tan bueno... A mí me da mucha lo rabia, de la gente dice, oye, tan bueno parece tonto. Me da mucha rabia que se hable del buenismo como una cosa peyorativa. Mala, sí, a mí también. También expresa duda, ¿no? Bueno... No, eso constantemente. O sea, te digo, esa palabra, o cabreo. Pero bueno. No, y el pero bueno. Eso. Bueno, exacto. anda. No, es que el jueves, cuando se da la palabra bueno, lo pasamos dando ideas. Es que no para. ¿Sabes que Vetusta Morla tiene una canción que te puede ir bien para esta noche? ¿Cómo se titula? Los buenos. Las ganas de inventar y una tiza al cielo marcará la frontera de mi razón. Y una señal de paciencia y celos nos recuerdan, las chicas no pagan dinero. Y a la vez que lo sagrado siempre es pequeño, tus fantasmas me pueden resucitar. Mi colección de angelitos negros nos recuerdan, tenemos lo que merecemos. Lo sé porque muchos ya se fueron y hoy sigo sus pasos al caminar. Y aquí tú y yo solo quedamos
somos buenos. Ahí está. Nadie nos enseña. Pero estoy muy de acuerdo con eso que has dicho, ¿no? El buenismo como peyorativo, cuando en realidad es lo que necesitamos, más buenismo y menos malismo. La bondad revolucionaria. Sí. Pero tú, Benjamín, tenías recomendaciones literarias que hacer también, ¿no? 2 libros muy buenos, de Venga. hecho. Uno de Sara Barquinero, después del exitazo que tuvo De los escorpiones. con los escorpiones, Sí. Sara publica un libro que se llama La chica más lista que conozco. Es una novela muy compleja, ¿no? Una chavala que se viene a estudiar filosofía a Madrid, una descripción de la maldad femenina en ese momento en las clases bastante competitiva, una idea de que a veces el estudiar filosofía, el estudiar a Kant, el estudiar a Schopenhauer y tal, no te hace mejor persona, No. que seas muy listo, No, te no. puede hacer más malo. Y también una incipiente crítica, me parece a mí, de cosas que entonces no se evidenciaban y ahora sí. El Me Too estoy hablando, los profesores que utilizando su posición de privilegio terminaban liándose con alumnas haciendo la vida imposible. Todo eso en La chica más lista que conozco, de Sara Barquinero, en Lumen. Has pronunciado la palabra idea. Y la segunda recomendación tiene que ver con las ideas, con las malas ideas. Las malas ideas, de María Solar, en la editorial Contraluz. Es una historia muy graciosa. Un director de producción de series al que le hacen una huelga, ¿sabes por qué? Porque no funcionan los váteres químicos del rodaje. Entonces dicen que ellos sin váteres químicos no hacen nada. El tipo lo medio despide, le mandan a otra serie, se hace trending topic como todas las estupideces o casi todas del mundo, ¿no? En las redes, y se va creo que es a Ferrol, donde acaba de morir su padre, y en la casa del padre, que era un hombre arquitecto municipal y tal, de pronto al mirar en un desván descubre una bomba. El padre estaba fabricando una bomba. ¿Por qué estaba fabricando el padre una bomba? Hay que leerse la novela para saberlo, pero sí diré que tiene mucho que ver con la idea de que cuando una familia, eso que dicen de que se sabe lo que se quieren dos hermanos, lo que se quieren dos hermanos es lo que queda después de una herencia. Pues acá hay un piso y algo de eso. Bueno, Benjamín, déjame que despida a Chiqui Fabregat, profesora de la Escuela de Escritores, profesora del Cuatromanismo. Qué bueno eso. Y escritora. Cuatromanismo. Gracias por este ratito, de verdad, que ha sido un placer. Gracias a vosotros. Sagarna, hasta la próxima Hasta semana. luego. Mara, hasta esta noche. Hasta esta noche. Emma, hasta mañana. Chao. Y ahora el poema de cierre. Olor a loco se llama una antología de poemas que ha publicado Ángel Antonio Herrera en la editorial Renacimiento, y mira qué bien escribe este muchacho cuando se pone. Claro que era abierto martes de casi anteayer mismo, cuando aún pasaba la vida propensa al tigre, cuando al agua delgada de ninguna urgencia íbamos dando otro rodeo por los dones del riesgo. Hablo de la violenta dicha y su comitiva salvaje. Hablo del azahar donde se ahorcaba el tiempo. Hablo del trineo de altamares donde viajábamos vendimiando el firmamento, cuando ni la sospecha estaba de que cada ilusión equivalía a una esquela, y no había aún en el sentir otro remiendo que no fuera del último relámpago. Martes digo, pero también digo agosto, o digo acaso infancia, cuando no tenía matemática el asalto y sí claro horóscopo, cuando todo botín no lo era todavía del olvido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.